Sí, estamos grabando, si que alguien que quiere empezar, no sé quién va a empezar, ya está. Olgi. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Nos encontramos aquí para dar continuidad a una serie de conversaciones que venimos tratando de hilvanar a través de estas distintas semanas federales que la UNIPE presenta. En la jornada de hoy vamos a tratar de indagar acerca de las escuelas rurales, pero en particular en la relación que establecen con sus territorios en el momento de constituirse como organizaciones que participan de las redes locales fuertemente. Cuando decimos escuela rural, generalmente la pensamos en oposición a la escuela urbana, y como si esta polaridad permitiera hablar de todas las situaciones que allí se producen, pero en realidad se desconoce la multiplicidad de situaciones de escuelas urbanas y también la diversidad de rurales. Muchas de las características que tiene la escuela rural hoy día tienen que ver con las normas legales que regularon desde fines del siglo XIX su conformación y el funcionamiento adentro del sistema educativo. Pero sabemos muy bien que muchas surgieron a partir de la necesidad de ir dando lugar al cumplimiento de la obligatoriedad escolar en los ámbitos rurales y en la multiplicidad de territorios que nuestro país ofrece. La escuela es un producto de necesidades sociales, políticas, económicas, concretas, y como todo fenómeno histórico, presenta sus contradicciones, sus conflictos, sus maneras de construirse. Lo que hoy queremos evidenciar es que la escuela se va construyendo, se va haciendo y llega a ser como es en este vínculo, en situación, considerando el lugar donde está, las personas que circulan por allí, la historia. En el camino que vamos hoy a tratar de pensar juntos, pondremos a disposición de nuestra reflexión estos distintos espacios rurales para ir avanzando en una caracterización de cómo las instituciones se construyen a la medida del territorio, a la medida del lugar donde se localizan y de la identidad de las comunidades. Trataremos de desentrañar estos vínculos pensando en la trayectoria completa del sistema educativo en los niveles obligatorios, esto es, tratando de conversar sobre un ejemplo de nivel inicial, un ejemplo de nivel primario y un ejemplo de nivel secundario. Al finalizar las presentaciones, vamos a tener oportunidad de poner esta reflexión compartida en juego a través de preguntas, respuestas, una conversación con los expositores. Así que les damos la bienvenida a todos, esperamos que sea efectivamente un espacio para seguir pensando la escuela rural. Y Carla, seguramente vos también vas a hacer algún avance sobre la conversación de hoy. Bien, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la actividad que recién presentaba Olgi, que tiene este énfasis, ¿no? Como dice el título, en el hacer escuela. Por eso nos interesa presentar, conocer algunas experiencias. Vamos a empezar por la de nivel inicial, y por nivel inicial tenemos tanto a Paola López como a Brígido y Darcy, que son auxiliares docentes indígenas de la Escuela de Modalidad de Interculturalidad Bilingüe 867, que está en la Tecoa Iapú, en Puerto Iguazú. Antes de darle la palabra, voy a presentar brevemente, hacer un repaso por sus trayectorias docentes, especialmente en el nivel inicial.
Darcy Rojas, cuyo nombre Mbuya es Tupán Baracá, es auxiliar docente indígena en la escuela de la Tecoa Iriapú desde el 2006, egresado de la carrera de formación para auxiliar docente indígena, e hizo distintos seminarios de lengua, cultura y enseñanza hacia la producción de estrategias en clave intercultural para la educación inicial. Fue expositor también en distintas actividades del Ministerio de Educación de Nación y también en ferias nacionales de educación. Brígido Aquino, cuyo nombre en Buyá es Caraí Mirí, también es auxiliar docente indígena en la misma escuela desde el 2018, y actualmente asiste a las capacitaciones bimestrales para auxiliar docente indígena organizados por el CEAPI de Misiones en la ciudad de Capiobí. Por su parte, Paola Andrea López es profesora de nivel inicial de la modalidad de EIB en la misma escuela y realizó una especialización docente en alfabetización inicial en el año 2018, un curso en lengua mbuya guaraní en la Escuela de Idiomas, un curso que dictó la Universidad Nacional de Misiones. Es tesista en la licenciatura de Gestión Educativa de la UCASAL, investiga el tema del rol del director en la construcción del currículum intercultural de la IB, en la que trabajan, que está justamente ubicada dentro de una comunidad indígena, en Mbuya y Abá Guaraní de Puerto Iguazú, y está cursando además el segundo año de la licenciatura en interculturalidad de la UNIPE, y investigando sobre las concepciones sobre interculturalidad en la construcción del currículum escolar en el nivel inicial de modalidad intercultural bilingüe de distintas escuelas de la provincia de Misiones. Así que, bueno, nos compartieron una presentación que voy a empezar a pasar, así Paola, Brígido y Darcy pueden también tomar la palabra. ¿Les parece que empiece a presentar? Paola, Brígido, Darcy. Sí, perfecto. Ahí comienzo, y lo que quieran agregar también, ustedes hasta la presentación pueden hacerlo. Me silencio. Bueno, el proyecto se llama Tumiri, en español significa pequeña asamblea. Hicimos la presentación con la foto de nuestra escuela, y bueno, a partir de ahora Brígido les va a hacer una breve contextualización. Buenas tardes, mi nombre es Aquino Brígido y trabajo en la escuela EIB número 867 en nivel inicial, sala de 5, que está ubicado en la comunidad indígena Iriapú, zona de amortización con el Parque Nacional Iguazú, con lo que nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidado del medio ambiente, y estamos ubicados en la triple frontera, lo que está en Paraguay, Brasil y Argentina. Pero para nosotros no existe todavía la frontera. Es decir que todos somos guaraní, una nación guaraní nada más. Bueno, ahora Darcy nos va a explicar más o menos el análisis desde la cosmovisión de ellos sobre la parte pedagógica, la concepción de niño, docente, auxiliar y familia, pero a partir de lo que nosotros tenemos en Tecoa Iriapú. Buenas tardes, mi nombre es Darcy Rojas y en guaraní, que es Juan Baraca. Yo actualmente les cuento que yo no trabajo en el nivel inicial, pero he trabajado durante mucho tiempo.
la idea es compartir un poco mi experiencia, ¿no? No sé si esa es la idea, pero esa es lo que voy a hacer. La escuela, los niños es totalmente diferente que, la escuela, que una escuela de Yoruba, que sería escuela más indígena, ¿no? Que los niños son autónomos, o sea, a veces amanecen mal como para no venir a la escuela, entonces no le mandamos. Eso sería por decisión de ellos. No, pues no, o sea, forma parte de nuestra cultura. Y yo como docente indígena, ¿no? Siempre trato de ayudar en todo sentido, en idiomas. Trato de estar como un anexo entre la comunidad y la escuela. Y bueno, eso sería más o menos el trabajo que yo. O sea, ¿qué hacemos, no? Con Brigio también. Bueno, en cuanto a la familia, dentro de Tecoairiapú, ellos tienen el sistema de organización comunitaria, tienen sus propias autoridades, su cacique, su opulguá, y deciden todas las cuestiones comunitarias en Atehuacho. Esto es la Asamblea General, justamente basado en este modelo que ellos tienen de organizarse a través de asambleas comunitarias, es que parte el nombre del proyecto nuestro que se llama Atumirí, como haciendo uso del modelo de comunitaria en la que todos tienen participación. Estas asambleas se hacen a través de debates orales, en la que todos tienen espacio para hablar. Entonces, como los nenes están habituados a participar junto con sus padres en las asambleas generales, es que nosotros quisimos hacer pequeñas asambleitas en el nivel inicial, en el momento de la iniciación. Entonces, esto es como para contextualizar. También tomamos entre la ruralidad y la interculturalidad las adecuaciones territoriales en nivel inicial de Tecoairiapú. Hicimos un diagrama sobre cómo se enseña y se aprende dentro de la cultura, ¿no? ¿Puedes compartir? Bueno, yo creo que los niños siempre, en primer lugar, para eso nosotros les tenemos nuestra propia idioma, cultura y costumbre. Eso normalmente se hace en nivel inicial, o sea, a los chiquitos no, hasta 10, 12 años. Ahí recién empiezan a aprender qué sería el español. Siempre vamos por experiencia directa, digamos, o sea, siempre tratamos de ir a visitar a un abuelo o una anciana, que nosotros llamamos Opigua. De esa manera los chicos aprenden, porque hasta ahora no existe ¿cómo se puede decir? Una material didáctica que es de la cultura, ¿no? Siempre tratamos de conseguir de esa manera. Bueno, siempre se utiliza, por ejemplo, un lugar de aire libre, o en la misma parte de las casas. De esa manera los chicos van aprendiendo, para mí, mucho más que en el otro lugar. Bueno, y retomando lo que explica Darcy, vemos que la enseñanza-aprendizaje dentro de Iriapú se da a través de la transmisión oral, es generacional, tiene mucha parte espiritual y ellos enseñan por experiencia directa. Es decir, eso es lo que nos explican, que en los libros no están escrito lo que ellos enseñan. Entonces, es modélico y es horizontal, igual que la asamblea. Ellos hacen estas transmisiones en diferentes espacios, que también la escuela hace uso de los mismos, a través del trabajo que los auxiliares van proponiendo. Es decir, que los muros de la escuela
salen del aula. Digamos que nuestra gran escuela es todo Teco Airiapú. En una escuela de un jardín deberíamos, para salir a hacer una experiencia directa, avisar, pedir permiso. Sin embargo, nosotros dentro de Teco Airiapú es como el patio escolar, es toda la comunidad. Podemos ir al Opú o al sendero en el monte, o visitar la casa de algún anciano, como el patio escolar. Digamos que tenemos este espacio. Bueno, iniciando ya la contextualización áulica, vamos a describir el aspecto lingüístico áulico. Bueno, en ese aspecto el estudiante es monolingüe, que habla mga, mgete o el aba guaraní. El docente solo habla el español, el auxiliar. En cambio nosotros somos plurilingües, hablamos diferente. Hablamos el aba guaraní, el mga guaraní, el portugués y el español. Eso porque estamos en la... Si bien yo les estoy muteando, disculpas, por favor les pedimos que se pongan que se muteen los que no participan, los que no están hablando, por favor. Gracias. Sí, bueno, ahora nosotros vamos a poder explicar el objetivo general de nuestro proyecto. Es implementar un modelo alfabetizador con perspectiva intercultural que promueva las habilidades básicas del lenguaje, el habla, el escucha, la escritura y la lectura. Y bueno, para ello nosotros realizamos un pequeño audiovisual como para después realizar un análisis desde el marco teórico. Carla tiene el video. Ahí lo estoy buscando, porque lo tengo abierto, pero no me aparece. A ver si ahora me aparece para compartir. Ahí está. Por favor, avísenme si se escucha el sonido. ¿Se escuchó la música o no? No, Carla, no se escuchó. A ver, voy a ver entonces, por ahí no tenía la opción de compartir sonido. Y si querés ponerlo más grande. Sí. ¿Dónde es lo del sonido? ¿En el micrófono? Sí, ¿no? Perdón, Ceci, ¿me podés guiar con el tema del compartir sonido de la computadora? Porque no lo estoy encontrando. A ver, un minuto, Carla, que me Sí. voy a fijar si yo lo puedo hacer desde acá. Dale, gracias. Ahí puse compartir sonido. Probemos a ver si se escucha. Bárbaro. Ahí probamos. ¿Se escucha ahora? No, no se escucha. Pau, podemos pasarlo, porque es música nomás, ¿no? Lo que acompaña el video. Podemos pasar las
las Sí, imágenes. podemos pasar y yo les voy comentando. Bárbaro, lo pongo desde el inicio y vos nos Sí, sí. comentás. Gracias. Este es un Atumiri que se realizó la semana pasada, parte desde un relato oral sobre la teoría creacionista según la cosmovisión budista, donde los chicos todas las semanas estuvieron trabajando con Brígido sobre el relato. Este relato fue organizado a partir de la colaboración de la comunidad, y bueno, en este momento ellos están trabajando. Tenemos un abecedario también que trabaja la parte semántica de las palabras, y ellos lo que realizan es la escritura en forma grupal, es decir, la escritura mediatizada, pero guiada por ellos mismos. El docente les va preguntando a partir del relato oral, y a través de sus respuestas van registrando escrituras. En este caso, el texto era sobre la creación y sobre la creación de Ñamandu Cuaradu, y entonces iban escribiendo a medida que, bueno, qué fue creando, en el orden, en qué orden la fue creando, y vamos registrando de forma escrita. Entonces, en el primer momento, lo que se trabajó fue la escucha, donde Brígido les fue comentando. Entonces ahí está, ¿ves? Hablar, escuchar. En este momento le va haciendo el relato y le va explicando, retomando el texto, en lo que iban a registrar de forma escrita. Iban hablando porque iban haciendo renarraciones. Llega el momento de la escritura, que ellos utilizan el abecedario, que también lo hicimos con Paola, Brígido. disculpa que te interrumpa. Carla, fíjate que en la pantalla, acá, ahí está como muteado con una crucecita. Fíjate si lo puedes sacar, porque yo no lo puedo hacer porque yo no soy quien esté compartiendo pantalla. A ver ahí. Sí, Ahí estaba no con sale. no sale el Ah, sonido, estaba con la crucecita no sale. porque para que poder escuchar bien a Paola. Ah, perfecto, perdón, no, pero yo No hay no puedo problema. hacerlo. No hay problema. Gracias. Perdón, Paola, si querés retomar. Sí, y bueno, entonces la escritura es mediatizada, pero a partir de la guía de sus propios compañeros. Básicamente el proyecto de alfabetización inicial, nuestro objetivo es llegar al principio alfabético donde ellos reconozcan la correspondencia de fonema, grafema en ambos idiomas. Como se ve en el texto escrito, hay tantas palabras en español como en budá. Tratamos de que las palabras que se seleccionen sean transparentes, es decir, que no tengan más de un fonema. Justamente en esto difieren los dos idiomas, porque en budá, en algunas palabras, tienen otros fonemas. Los grafemas nuestros, o sea, los grafemas del alfabeto tienen diferentes fonemas en el idioma. Entonces, en este trabajo se pudo realizar la escritura de los dos a través de la palabra y de textos en los dos idiomas. Y básicamente eso fue el Atumiri de este momento. Atumiri es un momento que nosotros anexamos a lo que es el momento de la iniciación, ¿sí? Los que están en el nivel inicial sabemos que todos los días hacemos la iniciación, y nosotros todos los días implementamos pequeños momentos de alfabetización inicial, desde textos que nosotros proponemos, desde relatos orales que relatamos con la comunidad, o a partir de relatos orales que ellos traen. Es decir, o el docente narra o ellos narran, y a partir de estas narraciones orales lo que hacemos es el registro escrito. Y bueno, los chicos ya saben el sistema, que la escritura es mediatizada y en grupo. Y ellos se van ayudando. Algunos nenes ya saben las letras que van, pero está bueno porque como es grupal, el resto ya de forma automática va y busca el grafema que corresponda al fonema que estamos buscando, ¿no? Porque, bueno, entonces ahí están los objetivos específicos. La construcción colectiva del saber de manera horizontal, es decir, todos participan en las 4 competencias.
la incorporación de prácticas culturales ancestrales, la transmisión oral de relatos o de la vida cotidiana sentados en círculo. Esto, sentado en círculo, también retoma lo que es la asamblea de la Tuiguazú, que es comunitario, ¿no? El cumplimiento del contrato pedagógico para alfabetización inicial es porque ¿por qué no alfabetizamos solo en idioma materno? Porque justamente el contrato pedagógico nos piden desde la comunidad que los chicos sean bilingües, o sea, aprendan el español, y también desde los currículums, tanto jurisdiccional como nacional, nos piden que alfabeticemos en el idioma vehicular español. Lo que nosotros hacemos es incorporar las escrituras en ambos idiomas. Lo importante es destacar que el idioma guaraní es un idioma vivo. Donde en la casa mantienen el idioma, entonces esto favorece mucho a que se pueda hacer un modelo de alfabetización de mantenimiento y no de sustitución. Abajo está la característica del tiempo. El Atumirí se hace todos los días, todo el año, en el momento de la iniciación, en el patio, en las salas, siempre sentados en círculo. Eso sería básicamente la descripción dentro del proyecto. Iniciamos la trayectoria formativa de la UNIPE. Entonces, lo que fuimos haciendo es modificar el marco teórico y fuimos viendo y analizando el currículum jurisdiccional de la provincia de Misiones. Lo que nosotros pudimos ver a partir del análisis, también que lo hicimos con Brígido, porque él está en la sala y lo hicimos juntos, que el currículum jurisdiccional promueve un modelo alfabetizador monolingüe. No solamente el currículum jurisdiccional, sino las capacitaciones de formación docente que nos convocan como nivel inicial, siempre es un modelo aplicado, que se puede aplicar en un contexto monolingüe. Si bien en la provincia de Misiones hay diversos idiomas, el portugués, el guaraní, el español, es como que en el marco de la política lingüística describen este contexto, pero en el momento de la planificación lingüística no hay omisiones o como que es homogeneizador. Además de esto, vemos que existe la escasez de material didáctico bilingüe. Entonces, dentro de este espacio, nosotros lo que hacemos es, a partir del Atumirí, todos los registros orales que vamos trabajando, los vamos registrando. A través de audiovisuales, fotos o materiales de dibujos, vamos guardando. Falta capacitación para el fortalecimiento del trabajo de pareja pedagógica. Nosotros con Brígido, mientras que los chicos están trabajando en juego de trabajo, lo que hacemos es hablarlo y construir los modelos nosotros, pero no estamos recibiendo capacitación. Y falta de metodología para enseñanza de otra lengua. Es decir, a nosotros las metodologías que nos preparan dentro de los institutos de formación docente o capacitaciones consisten justamente en alfabetizar en español, pero ¿qué hacemos los docentes que tenemos dentro del aula niños que no hablan el español? Dentro del diseño curricular jurisdiccional de la provincia de Misiones, el único espacio que habla de segundas lenguas justamente apunta a los niños que hablan español, que quieren empezar a aprender otro idioma, o el portugués o el inglés. Es decir, que no es aplicable a nuestro contexto. Otros aprendizajes que también fuimos viendo desde el análisis de la propuesta de la UNIPE, del área de lenguas e interculturalidad, que estuvimos con la profesora Carla Goley-Hedge, fueron los aportes de la ciencia del lenguaje, la lingüística, la sociolingüística, las ciencias cognitivas y la literatura. Dentro de estos análisis en el diseño curricular jurisdiccional de la provincia de Misiones, vimos que no contemplan algunos de estas ciencias del lenguaje. Básicamente, por ejemplo, en las ciencias cognitivas, el cerebro lector lo que hace es recicla el área de la broca para la adquisición de la escritura. Pero para adquirir esta escritura, el chico tiene que hacer la construcción semántica de esa palabra. ¿Qué pasa cuando yo, docente monolingüe, intento
enseñar a escribir a un nene una palabra que no comprende el significado, es decir, omite la traducción que es indispensable. El trabajo de la primera instancia de la contextualización global no está contemplado. Esto lo hacemos nosotros justamente tanto con Darcy como con Brígido, por construcción o por guía nuestra. Dentro de la política educativa también vemos que como repetir lo anterior, hay marcos legales, legislativos, desde la ley 26.206, desde el diseño curricular, tenemos el marco legislativo, pero no hay una planificación lingüística. Y esto es lo que veía que por ahí está faltando. También complementamos desde los aportes, no solamente las ciencias del lenguaje, sino también que vemos que desde el área de la antropología y desde la semiótica hay espacios que podemos incorporar dentro de estos modelos que son muy válidos. Justamente Camblón sugiere la incorporación de los relatos o textos orales de la vida cotidiana, o también de los protocolos o artefactos. Es decir, incorporar la vida cotidiana de la comunidad o el contexto donde está la escuela, y utilizar justamente esto como guía de alfabetización. Y bueno, más o menos es esto un cierre. Esto es algo que quería compartir en la misma materia. Un aporte del autor Fernández, citado por Hedge. Bueno, les leo, igual ustedes están viendo: aprender segunda lengua en la escuela supone un proceso educativo formal, que a su vez implica un currículum especialmente diseñado, que esto también hay una omisión o una atención, porque no, como le estuve explicando en la instancia anterior, no tenemos. Entonces el currículum áulico es en este momento, a partir del PEI de la escuela, se desprenden los proyectos de PPI o de Atumirí, o los proyectos pedagógicos que nosotros seleccionamos los contenidos culturales o sobre el idioma. También requiere una metodología adecuada a la situación de enseñanza-aprendizaje, una segunda lengua. Los primeros años, cuando yo empecé dentro de lo que es la educación intercultural, este método nosotros no teníamos, entonces queríamos cómo implementar el modelo monolingüe, veíamos que de hecho tardan más los nenes en leer y escribir porque no comprenden qué están escribiendo. Bueno, un conjunto de materiales para este fin. Bueno, como ustedes vieron, dentro del video, nosotros el material didáctico que construimos fue el alfabeto con la construcción semántica de palabras. Los criterios de selección para las palabras fueron, si existen esas palabras en el idioma mbuya, lo que hacíamos es trabajar la traducción en español, pero también sabemos que algunas letras del abecedario no existen en el mbuya. Y por último, un maestro capacitado en este tipo de enseñanza. En este momento, por ejemplo, nosotros somos autodidactas. Por el momento no recibimos capacitaciones. Y básicamente este es nuestro trabajo, y bueno, esperamos el momento final si tienen alguna consulta, y gracias por este espacio. Muchas gracias, Paola, Darcy y Brígido, por contarnos el trabajo en el nivel inicial y este foco, ¿no?, en la lengua que le ponen al trabajo desde el aula, la sala del nivel inicial, ¿no?, que como bien decían, recordemos que es una escuela que se encuentra en una comunidad guaraní, Mbuyá y Abá guaraní de Puerto Iguazú, localizada en Puerto Iguazú, cuyo nombre es Iriapú, el nombre de la comunidad, aldea o tecoá. Y bueno, creo que este foco, ¿no?, que ustedes ponen en la lengua para pensar y construir la educación intercultural es algo que seguramente nos pueda dar para compartir y hablar hacia el final, ya que suele ser uno de los puntos de discusión más importantes en la construcción de esta educación intercultural. Y bueno, ante todo felicitarlos y agradecerles, ¿no?, por este trabajo,
de día a día, tan cotidiano que se vio en todo lo que nos compartieron y tan de hormiga de alguna manera, y en esta presentación que hacíamos inicialmente, ¿no? de esos currículums, ver esto que decía Paola hacia el final del ser autodidactas, cada uno como fue recorriendo distintos trayectos formativos que hoy han puesto en común, creo que sintetizado de una manera muy clara y elocuente, ¿no? Que deja, a mí por lo menos me deja pensando un montón de cosas sobre cómo se conjuntan estas diferentes experiencias y trayectos, así que muchas gracias a los tres, a la escuela, a la directora que nos comentaban que estaba ahí presente también, y si les parece, eso, como les invitábamos a hacer preguntas, comentarios para retomar al final, pero tal vez como ustedes, ahora Brígido y Darcy se tienen que ir, por ahí si hay alguna pregunta puntual. Acá preguntan si tienen la posibilidad de seguir primario y secundario en la modalidad D y B. Bueno, felicitaciones también a docentes y ADIs de la Escuela 867. No sé si quieren responder algo de esto rápida y brevemente, sobre la continuidad formativa en la modalidad, ¿no? Que era la pregunta que nos dejaban ahí en el chat. Sí, nosotros dentro de la EIB 867 tenemos hasta 7º grado. Y justamente estamos trabajando en articulación, el modelo alfabetizador. En este segundo semestre vamos a trabajar con inicial y primero. Y sí, también tenemos hace unos años el secundario, el BOP 117. No sé cuánto es el secundario. Brígido es egresado del secundario y Darcy también, dentro de la comunidad. Es importante esta pregunta, porque nosotros teníamos muchos egresados de 7º, pero los chicos no seguían los estudios en la escuela, lo que ellos dicen escuela del blanco, ¿no? La escuela con modalidad común. Entonces lo que vimos que con esto que dentro de la comunidad también hay secundario, ahora sí, nuestros egresados egresan del secundario. Y hay 2 sistemas, el EPCA para adultos y después que tiene una duración más corta, de 3 años, y la modalidad normal, que es de 5 años. Así que bueno, muy buena pregunta. No sé si tienen otra pregunta, otra cuestión. Por ahora en el chat creo que no había otras preguntas puntuales. Si les parece, por el tiempo también vamos pasando a conocer también las adecuaciones territoriales en otros niveles. Ahora pasaríamos al nivel primario y va a presentar Cintia Ramón, a quien paso también a presentar brevemente antes de darle la palabra. Es profesora para la enseñanza primaria, tiene una trayectoria docente en escuelas rurales multinivel, fue directora de escuela rural con jornada completa, es autora de un libro para niñas y niños de escuelas rurales llamado Pirichita, entre otras publicaciones, y actualmente es docente universitaria en UNIPE, en la Diplomatura de Educación Secundaria Rural, y capacitadora en el trabajo docente en espacios sociales rurales en la provincia de Chubut, a través de la Escuela de Formación Stella Maldonado de la CTA de Chubut. También es tutora en el Infod, en el trabajo docente en la conducción de las escuelas hoy. Así que Cintia, si te parece, después de esta breve presentación, te paso la palabra, y cualquier cosa que quieras sumar también podés hacerlo. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a aprovechar algo de la aclaración en la presentación que dijo Carla, jubilada, para que jubilada de primaria, de escuelas rurales, también para que puedan seguirme en el discurso, porque de repente voy a hablar en presente y en algún momento en pasado, ya que, bueno, Olga lo que me pidió es que compartiera con ustedes algunas de las experiencias de enseñanza en aulas rurales. En mi caso, me voy a focalizar en la década del 90, en la aldea de Chacay Oeste,
bastante lejana en el tiempo, pero que a la vez está llegando estos días, está volviendo a mí y a un grupo de gente por ciertas invitaciones a escrituras y a lecturas, ¿no? Estamos compartiendo con Olga y con otro equipo de gente esto como les decía, ¿no? Algunos escritos, y yo estoy buscando y desempolvando muchos autores que fueron trascendentes para nosotras y para nosotros cuando nos formamos como maestros rurales. Y en un momento Olga dice, pero ¿y cuándo vamos a sacar el polvo a lo que ustedes han hecho? O sea, Viento de Estrellas, Luis Iglesias, y por qué no hablar de las propias experiencias, ¿no? Y siempre me parece que es bastante más difícil, es mucho más difícil, lo estoy experimentando ahora, el juego de la memoria sobre uno mismo que sobre otros. Aprovecho que la tengo a Laura Monbelo, me alegra muchísimo, porque uno de sus textos fue muy fundante para nuestra escuela, que es el de Política de Consagración y Reconocimiento del Día, un título larguísimo, consagración, bueno, y posicionamiento en torno al Día de la Raza y a los actos escolares. Así que me alegra enormemente. Después ya podré contarles cómo llegamos ahí. Cuando Olga dice primaria, contarles un poco que bueno, la experiencia educativa en Chacay Oeste es una aldea escolar que tiene lo que en Chubut se denomina UEM, o Unidad Educativa Multinivel. Cuando nosotros llegamos en la década llegamos en el año 87 al 90 a la meseta centro-norte de Chubut, el supervisor que nos llevó a la escuela nos dejó un día con 20 y pico de años, y nos dijo, no se encariñen con esta escuela, porque a esta escuela le quedan 5 chicos, o sea, ustedes no van a perder el trabajo porque los vamos a trasladar a algún lado, pero esta escuela se cierra. Eso fue lo único que el supervisor nos dijo, nos dejó en la escuela y arreglate como puedas. Y siempre decimos con mi compañero y con otras compañeras docentes que quizás la incomunicación y lo que se denomina hoy el abandono del sistema por la distancia, estábamos a 500 kilómetros de caminos de ripio, épocas en que no había ni teléfono, pocas veces luz eléctrica, para nosotros fue fundante, ¿no? Esa incomunicación, si se quiere, con el... Imagínense, nosotros llegamos de Santa Fe capital con una mochila, formados, fuimos una de las primeras generaciones del profesorado de las escuelas normales, como hablaba hoy Olga, formados estrictamente para una escuela urbana y graduada. Si bien yo tengo una familia de abuelos y madres docentes rurales, nunca los escuché con su fichero, su televisor, su pizarrón repartido, me parecía un horror, aunque hoy se pueden salvar esas viejas prácticas. Llegamos así, digamos, ¿no? Con lo opuesto. Y digo, esa fue la mejor enseñanza. Yo hoy cuando escuchaba a los compañeras y compañeros de la experiencia tan interesante a nivel inicial, de decir cómo pudimos nosotros aprender de la comunidad, que fueron nuestros primeros maestros y maestras, poder sentarnos, poder escuchar y poder transitar esa enseñanza. Y así empezar en su momento el diseño curricular de Chubut, para que tengan una idea. Chacay Oeste es una comunidad mapuche tehuelche de 12 familias en aquel momento. Hoy hay más, contra el designio del cierre hay más niveles educativos, hay más oferta educativa y hay más familias. En ese momento el diseño curricular de nivel primario, que era el único que estaba en la escuela, a pesar de que iban chicos sueltos de todos los niveles sin que los niveles existan, decía que la escuela tuvo la difícil tarea de convertir en argentinos a aquellas y aquellos chicos, a aquellos, no existía el aquellas, provenientes de distintas razas, etcétera, etcétera. O sea que imagínense el contenido del diseño. En ese sentido, cuando uno habla, ¿no?, del diseño curricular como a partir de la ley nacional, como un documento para la igualdad, donde todos tienen derecho a aprender todo, también muchas veces ha operado como un instrumento de mucha subordinación, cuando los saberes locales no tienen un lugar de valor por sobre otras cosas. En las primeras infancias es fundamental.
Así que bueno, desde ese lugar, con el tiempo, no es que apenas llegamos pudimos encontrar literatura, bibliografía, fuimos haciendo como pudimos. El único libro que hablaba de la provincia de Chubut y de su historia era Chubut, mi provincia, un libro hecho en la época del gobierno militar, de la misma manera que el reglamento de las escuelas con internado, a pesar de que ya estábamos en el año atravesando la década del 90, ese era el único material que decía, vos lee Chubut, mi provincia, y con eso vas a poder enseñar en 4º grado la historia local. Y no es como ahora que a partir del Plan Nacional de Lectura uno ve bibliotecas riquísimas para situaciones heterogéneas para todas las edades, sino que realmente en ese momento sabemos que las propuestas editoriales carecían totalmente de una mirada que intente acercar algún inicio de diálogo intercultural, ¿no? Así que bueno, un poco desde ese lugar yo les voy a compartir una breve presentación que hice trayendo a Pilchita, que Pilchita es un libro que en realidad se hizo muchos años después, unos cuantos años después que nosotros dejamos la ruralidad, y encontramos que teníamos unas valijas, cajas y montones de cosas que no eran nuestras, si se quieren, porque eran de los chicos, eran escritos, era literatura del lugar, y quisimos ponerlo en valor. Así que colectivamente buscamos, uno de nuestros compañeros y de nuestro grupo fue supervisor escolar de la zona rural y volvía por las escuelas, se recogían los textos de los chicos, fue un proyecto colectivo que en realidad se termina editando un libro en el año 2004, que se llamó Pilchita, porque como se hizo una elección entre varias aldeas de la zona, que fueron quienes fueron componiendo los textos, porque había un niñito en la aldea de Chacayoeste, cuando había una residencia escolar, los chicos acudían muchos los acolchados, las frazadas, las ponían a colgar, y Antú siempre venía y decía, le preguntaba a la maestra Amalia, tenía 4 años, ¿de quién es esa pilcha? Y las chicas que ya estaban como con otra cosa más entreverada, le decían, no se dice pilcha, eso se dice acolchado. Y él las miraba con los ojos así como un poco de rabia, y cada vez que volvía decía, las miraba a todas y les decía, ¿de quién es esta pilcha? Y decíamos, en esta imposición del lenguaje, en mi casa es la pilcha, para el caballo es el pilchero, no me van a doblegar. Y bueno, y cada aldea, fueron 4 aldeas escolares que están muy cercanas, que no, se nos iría mucho tiempo si les contara un poco esa red territorial que funcionaba en ese momento, a través del transporte El Ñandú, que es un colectivo que va una vez cada 15 días, los chicos hacían circular sus textos, hacían circular las nominaciones para el nombre, bueno, y así nace un poco Pilchita para dar un poco de calor y de devolución un poco a esto, ¿no? de este lenguaje tan hegemónico, de esta cultura única. Así que bueno, yo les voy a presentar muy brevemente. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, un poco esto que hablábamos de la adecuación, adecuaciones de la organización y los contenidos que realizan las escuelas para las condiciones que impone el territorio. Una de las primeras cosas que me gustaría destacar es que esa escuela, y digo esa escuela, y varias aldeas de la zona en Patagonia, durante muchos años, varias familias enviaban a sus hijos a los grandes internados en las ciudades, niños y niñas de 6 años, que veían a sus familias quizás 1 o 2 veces al año, en el receso de julio, si no nevaba mucho, y en el verano. Y progresivamente, con los años eso se fue modificando, fuimos creando albergues, alternancias educativas, y los internados se fueron sanamente cerrando y algunos reconvirtiendo. Cuando hablábamos un poco esto de los niveles,
pensar en la escuela, digamos, como un lugar único, como ese lugar inimaginable para, como les decía, para nosotros como docentes formados en esas estructuras, la enorme riqueza de decir los recursos al servicio de todos. O sea, la escuela rural tiene eso, ¿no? Vieron que las aulas, muchas veces cada maestro tiene su biblioteca, cada maestro tiene sus juegos, sus juguetes. Entonces decimos, es lo más rico que existe, porque todos los recursos están al servicio de todos y de todas. Cuando hablamos de mirar y observar los territorios como los 3 grandes ejes que definen desde qué lugar pensar la enseñanza, ¿no? ¿Cómo se organiza esto? Cuando hablamos de las unidades educativas multinivel, no hace mucho tiempo ocurren ciertos absurdos a veces cuando no se puede hacer interpretar a los decisores de determinadas políticas, no se los puede hacer interpretar lo que implica una unidad educativa multinivel de 6, 5 o 7 chicos. Por ejemplo, si un nivel educativo consigue un cargo u horas para educación física, muchas veces llega el profesor de educación física y dice, yo solo tengo que dar secundario. ¿Se entiende? Y vos decís, hay 6 chicos, un profesor que llega 400 kilómetros para dar solo clase a un estudiante y que el resto mire por la ventana, son, digamos, los absurdos y las cuestiones que siempre decimos, hay que buscar esos intersticios a las normativas para que poder generar realmente igualdad de derechos, ¿no? Las comunidades, bueno, en Patagonia, básicamente creo que es también un factor bastante conocido, digamos, el tema de las grandes extensiones territoriales. En el caso de Chacayoeste, las familias son minifundistas, las aldeas escolares se llaman así porque se crearon allá por 1920 aproximadamente, para brindar un servicio educativo para familias que le llaman, son bolsones, así son definidas como bolsones de minifundios alrededor, que básicamente comercializan sus productos en condiciones de enorme desigualdad, hay pérdida de tierra, hay arrinconamiento, y por supuesto cuando nosotros llegamos había un altísimo grado de analfabetismo y adultos con la primaria incompleta. ¿Cómo tiene que ser la escuela rural y qué tiene que enseñar? Acá hablábamos lo que hablábamos hoy, pensar de qué manera se toman las decisiones curriculares. Y acá un poco Pilchita es digamos, viene como de atrás para adelante a contarnos un poco algunas actividades que nosotros hicimos y que después pudimos recoger, ¿no? Lo pensamos cuando nace Pilchitas como un espacio más de reconocimiento que pueda revelar esto de poder pensar un modelo de ética y de estética que tienen las comunidades y los saberes locales que son enormes. Por otro lado, incluir esto que a veces, hoy por hoy se habla mucho de la alteridad, la interculturalidad, pero que a veces en la práctica, cuando uno profundiza, se dificulta, ¿no? Esto de poder dar lugar de igualdad a la circulación de la palabra, de la comunicación, de lo que reciben los chicos y a la vez lo que pueden dar los chicos y las comunidades. Esto que le contábamos hoy cuando decíamos cómo trabajábamos el diseño curricular por aquel entonces, existía como una gran agenda de temas, a veces planificadas, a veces improvisadas, que de por sí un chico abría la puerta de la escuela y si ese día había habido un nacimiento, si ese día llegaron los pechos colorados, estaban anunciando nevada, si ese día llegaba el transporte en ñandú que llevaba correspondencia, si había alguien enfermo en la comunidad, si era la época de la venta de pelo, si las familias se organizaban para ventas comunitarias. Decidíamos como trabajar agendas de temas y subordinar el currículum a la agenda local, por decirlo de alguna manera. Perdón si a alguien no le gusta el término subordinar, pero es el que mejor encontré hoy para poder ejemplificar esto. Los chicos y las chicas aprendían todo,
pero a partir de las necesidades, de los diálogos y de las situaciones cotidianas que vivíamos. Así, por ejemplo, bueno, una de las formas de enseñanza a través de un eje como ciencias sociales, esto es una historia de doña Sara Busto, en una recolección que hicieron los chicos, de una de las abuelas del lugar, de qué manera, a través de las ciencias sociales, se puede enseñar esto que ustedes están viendo, ¿no? Los sujetos, el trabajo, la construcción de las relaciones, a la vez cómo se puede complejizar un contenido dentro de ese eje. Acá les estamos mostrando un texto que se llama Historia que nos unen, es un texto bellísimo, anónimo, porque circuló en una de las recolecciones del campo y nunca se supo quién lo había hecho, pero uno de los chicos fue el que lo transcribió, donde en realidad se pone la vivencia de la escuela de Esquila. Cada vez que eran los momentos de Esquila, la comunidad se veía totalmente convulsionada, o porque familias se iban, inclusive hasta los propios estudiantes en aquellos momentos tenían que abandonar la escuela y se iban con su familia, porque llegaba gente nueva, porque iban a recorrer lugares distintos, salían del lugar de las jarillas y del neneo, de la meseta, para irse al mar o a la cordillera. Entonces también esto, por ejemplo, pensábamos el testimonio de doña Sara y la historia a partir de la Esquila, de qué manera también permiten trabajar, ¿no? Las relaciones de ganancias, los insumos. Bueno, ha habido experiencias muy interesantes que después pudieron continuar los jóvenes y las jóvenes en Chacay, de venta de pelo colectivo, que hasta el día de hoy perdura, de venta comunitaria, donde las jóvenes se ponen al servicio de hoy por hoy con las nuevas tecnologías de ciertas indagaciones en torno a los precios. Ya nadie los joroba, por decirlo de alguna manera, tan fácilmente. Esta es otra experiencia, digamos, nos visitó, así humildemente les voy a decir, nos hemos sentido tremendamente beneficiados porque Luisa Calcumil, que es una actriz mapuche, que seguramente gran parte de ustedes la ha sentido, la conoce, la han podido ver, es actriz y cantante mapuche, una vez al año nos visitaba. Y en esta ocasión, esta foto refleja 2 días compartido con ella, en el cual les enseñó el juego del palín a los chicos y a las chicas, y se compartió con la comunidad. Y una de las cosas que fue impactante, lo que permitió y lo que habilitó en términos del trabajo en plurigrado, fue que en el palín no hay, el que se premia es el perdedor, que no hay sanción y que no requiere de árbitro, a diferencia del deporte común. Entonces ella le decía, así como ustedes ven lo que los gringos y los países que se dicen desarrollados son superiores a nosotros, el hockey sobre césped nace porque nos copiaron a nosotros el juego del palín. Y fue, digamos, esto que ustedes están viendo acá, como escrituras de núcleos de algunos itinerarios que permitieron, cuando nosotros pudimos recuperar el juego del palín, poner en memoria de qué manera se fue trabajando esos contenidos. Bueno, y ya voy a ir dejando para no hacerlo tan largo, pero digo, Pilchita es solo un disparador, porque hemos encontrado que hay escrituras, creo que hay libros de distintas organizaciones sociales en las ciudades, libros que se han producido también por EIB, que es algo realmente vital, es inédito, es potente, eleva tremendamente la autoestima y la capacidad de diálogo con las familias rurales y sobre todo con las estudiantes y los estudiantes, el hecho de poder poner sus conocimientos en un libro, que hoy hasta existe la posibilidad de lo digital, ¿no? Para poderlo pensar. Entonces, como síntesis, ¿qué permite o qué permitió y qué seguirá permitiendo quizás Pilchita? Es poder recuperar los conocimientos y las experiencias, generar múltiples itinerarios, tener la creatividad y pensar que lo prescriptivo no siempre tengo que seguirlo al pie de la letra, sino que puedo crear
lo más sano es la creación, y que se propicia que aparezcan referencias también a lo rural, a lo local, propio del medio que se vive. Bueno, esto ya no lo vamos a dejar a disposición para quienes lo quieran tener, que tiene que ver también con un poco el proceso, ¿no? Desde artes visuales, sin que haya en ese momento profesores específicos, como muchas veces no hay en las escuelas rurales, de qué manera la música habilitaba la enseñanza y la cosa colectiva entre los más chiquitos y los más grandes, en la escritura de las letras, en el acordeón, en la inclusión de la familia. Y por último, estas tres imágenes que ven ahí, Rosa sería como la protagonista de Pilchita. Rosa es una estudiante que en ese momento estaba en 7º grado, para empezar ya el secundario, de una familia de 13 hermanos que vivían en ese lugar, que esa silografía la hizo un profesor itinerante con los chicos, en un lugar muy distante de Chacay, eran casi 12 horas de camioneta para poder llegar a la escuela, y Rosa fue, y la familia Ortega fue un poco, para enseñar esto de la familia, un poco el centro de Pilchita. Así que, bueno, cuando les digo el pasado y el presente, Rosa hoy es bibliotecaria, se fue de la aldea mucho tiempo, estudió, se recibió de bibliotecaria y hoy volvió a Chacay Oeste y es la bibliotecaria de la escuela. Así que bueno, hay esperanza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, y también hay algunos agradecimientos que se van sumando en el chat, y bueno, gracias por acercarnos este material, ¿no? Didáctico, que creo que bueno, siempre es un tema sobre el que se vuelve, o la escasez, o la falta. En la presentación anterior no mencionaban esta cuestión de la escasez de material didáctico bilingüe. Bueno, en este caso tal vez no fue bilingüe, pero sí aportó justamente nos da otras herramientas o aspectos, ¿no? Más allá de la lengua, para pensar en esta construcción de una educación intercultural, recuperando tal vez algunos conceptos, algunas palabras, pero más allá de la lengua, otras cuestiones que también hacen a esa interculturalidad, que justamente se tiene que ver con las experiencias y con poner en relación, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Y ahora sí pasaríamos a León, a escuchar a León Kamji, que también paso a presentar brevemente. León es profesor en Historia por la Universidad de Catamarca, diplomado en Historia Argentina y Americana por la Universidad Nacional de Catamarca, maestrando en la maestría en Historia Regional y miembro del Consejo Asesor del Departamento de Historia. Fue referente en la evaluación de Feria de Ciencias, es coordinador provincial de la Feria de Ciencias desde el 2016 hasta el presente. También coordina la Olimpiada de Matemática Atacalar y las actividades científicas y tecnológicas juveniles, todas estas actividades desde el 2016 hasta el presente. Y entre 2018 y 2019 fue director de Gestión Científica y Tecnológica y es director provincial de Educación Rural. Así que, León, te escuchamos, y como dije en las anteriores presentaciones, cualquier cosa que quieras agregar desde ya, hacelo. Bueno, te paso la palabra, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la Universidad Pedagógica y en este caso a Olga Sátera por habernos convocado. Desde el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca estamos muy agradecidos por este espacio. Sabiendo que el tiempo es tirano y que quiero decir muchas cosas, voy a comenzar con la presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Pasa bien. Muy también. bien. Más o menos que le puse como título creación del anexo 2 de la Escuela Secundaria Rural número 30 en Aguascalientes, departamento de Belén, provincia de Catamarca. Pero no voy a hablar sobre cómo es la creación administrativa dentro del ministerio, sino qué cosas hemos tenido en cuenta a la hora de pensar crear esta escuela. Y para comenzar voy a dejar una pregunta
a todos, para que la tengamos presentes a medida de que yo voy a ir avanzando. ¿Qué es la nada? ¿Y qué entendemos como nada? Luego volveremos a esto. Sí, también voy a pedir disculpas porque voy a abusar un poco de las fotos que voy a mostrar, porque son muchas fotos, pero todo tiene una intención. Primero comenzaré ubicando dónde queda el NOA, lo que nosotros llamamos el NOA, que es el noroeste argentino. Dentro de la perspectiva fisiográfica de la geografía, se categorizó estas regiones a través del medio natural en su principio. Luego la perspectiva humana lo va a hacer desde esta relación hombre-naturaleza. Actualmente lo hacemos, tanto la geografía como la historia, consideramos las regiones como regiones históricas y vemos más bien las sociedades, las culturas, la materialización de sus prácticas, sus procesos, lo que conforman una región. Bueno, ya teniendo en cuenta dónde está el NOA, que aquí está Catamarca, porque a veces se lo confunden a Catamarca, y esto es algo muy común de no conocer las provincias, vamos a pasar al departamento Belén. El departamento Belén es uno de los departamentos más grandes del interior de mi provincia, y a su vez también es uno de los departamentos con mayor ruralidad dentro de la provincia. ¿Qué quiero decir? Mi provincia en sí, más allá de que tiene un relieve montañoso en su mayoría, pero mi provincia presenta muchos biomas, diferentes biomas. Hay zonas que son montañosas, zonas que parecen casi desérticas, zonas que son muy fértiles, hay valles, hay quebradas, o sea, mi provincia, además de ser hermosa, es muy diversa. Entonces, bueno, el departamento tiene una extensión bastante grande, bueno, no tengo los datos del censo actual, por eso he puesto los del 2010, pero cuenta con 27.000 habitantes en promedio, y se encuentra a 310 kilómetros de la ciudad capital. Acá quiero señalar las distancias más o menos donde estaría ubicado la cabecera departamental respecto de la localidad de Aguascalientes, que como pueden ver es un viaje bastante largo. Bueno, son 230 kilómetros de viaje hasta allí, y este viaje dura aproximadamente 4 o 5 horas. Bueno, algo que voy a aclarar ahora, que también lo voy a hacer después, en lo que es en la ruralidad a veces cometeríamos un error si es que mencionamos las distancias en kilómetros. Una vuelta, recuerdo, vino gente de Buenos Aires y nos dirigimos a una localidad donde también una escuela rural en San Antonio del Cajón, que es en el departamento de Santa María, y me decía, ¿a cuánto estamos de allá? Me preguntaban en distancia. Y yo le decía ya unas 4 o 5 horas, pero no en kilómetros. Digo, no, acá no tenemos que medir en kilómetros. Si medimos en kilómetros, te digo 150. Pero vos te imaginas 150 en una ruta, eso puede ser 1 hora, 1 hora y cuarto. Aquí estos 150 kilómetros pueden ser 4 o 5 horas o tal vez más, y efectivamente fueron más, porque también tenemos que ver las cuestiones del clima. Bien, entonces queda 230 kilómetros, donde 150 son en asfalto y los otros 80 en caminos sinuosos o huellas. Ahora ustedes verán en este mapa que hay una parte más oscurita, en la parte de arriba, que la voy a detallar ahora. Esa parte es la Reserva Natural de Biosfera de Laguna Blanca. Laguna Blanca es, vamos a decir que es una zona, es el lugar neurálgico de este lugar, que está allí ubicado, y tiene 80 kilómetros hasta Aguascalientes. Porque también, además de esta charla, la voy a aprovechar para hacer un pequeño guía de turistas. Voy a mostrar y empezar a decir qué es la Laguna Blanca. Bueno, la Reserva de Biosfera Laguna Blanca fue creada en 1979 con la intención de proteger a las poblaciones de vicuña. Se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar y tiene fríos extremos. Ahora les voy a mostrar fotos de este hermoso lugar. Primero quiero mostrarles qué es una vicuña, porque a veces confunden la llama con la vicuña, con el guanaco, y es muy común esto, ¿no? Ustedes verán, por ejemplo, yo tengo aquí una bufandita y una bufandita de vicuña, que es muy calentita, y se hace con la lana de este animalito. Empiecen a ver el paisaje, por favor. Eso es algo que les quiero mostrar, que quiero que realmente, por eso digo que he abusado con las fotos, porque quiero que aprecien lo que es el paisaje de esta zona. Y empiecen a ver qué es lo que ven también, y qué es lo que no ven. Con esa lanita se hace el poncho. El poncho, este es el poncho catamarqueño. ¿Y por qué digo este es el poncho catamarqueño? Porque a veces creemos que los ponchos son todos iguales y cada provincia tiene su poncho. El poncho catamarqueño es marrón, que simula el color de la pancita de la vicuña. ¿Ven? Ese es el poncho catamarqueño, que bueno, hace tiempo hemos tenido de nuevo, por suerte, la fiesta internacional del poncho, donde llegan, tenemos visitantes de todos lados del país, y acá se exhiben muchos de los ponchos que hacen. Y son realmente muy lindos, y es un trabajo artesanal de mucho tiempo, que toma mucho tiempo realizarlo, y nosotros como catamarqueños estamos muy orgullosos de esto. La verdad que el poncho para nosotros es algo muy significativo.
Muestro imágenes del lugar, por ejemplo, son pobladores con su bandera, Huipala. Ahí, por ejemplo, en la foto está el arqueólogo, el magíster Delfino, que es una persona que, él posee en este caso el Museo Integral de Laguna Blanca, es una persona que hace mucho tiempo está trabajando allí con las comunidades, conjuntamente con la doctora Morales también, viendo mucho sobre los derechos de los pueblos originarios en la situación en la cual vivimos. Esa es la laguna. Como podrán ver, todo eso de ahí atrás, blanco, no es nieve, es una laguna. Pasa que es una laguna que tiene aguas salitrosas. Entonces, cuando el agua deja de estar, queda todo ese manto blanco allí, que es una laguna inmensa. Y la verdad, esto siempre, a ver, todos lo sabemos. Por desgracia, a veces las fotos no llegan a mostrar todo lo bello de un lugar que lo que pueden apreciar nuestros ojos. Pero empiecen a ver lo que es la zona. Miren lo que es ese paisaje. Eso es en laguna. Ahí la vemos a las vicuñitas. Y algo, ¿qué es lo que les muestro aquí? Esta es la escuela secundaria rural número 30, donde también funciona la escuela 450, maestro SIDA primaria, y el GIN número 31. Vean lo que es, nosotros realmente consideramos y yo en lo particular, una de las escuelas más bonitas de la provincia. Esta escuela se finalizó en el año 2019, se construyó con los fondos de Promer 2, el proyecto para mejora de la educación rural, 2. ¿Y qué es lo que vemos aquí en esta escuela? Y paso a otra foto para que se vea. Arquitectura sustentable, yo le puse. ¿Y por qué digo esto de arquitectura sustentable? Porque los arquitectos, tanto de mantenimiento escolar del Ministerio de Educación como de Obras Públicas, que son personas a quien yo realmente admiro en base a las escuelas que hacen, ustedes pueden ver que no existe una contaminación visual acá por parte del edificio. El edificio se integra a lo que es el paisaje. Además está creado con materiales de la zona, ya sea ladrillos de adobe o piedras. Entonces, de esta forma no alteramos lo que es el ecosistema. Por otra parte, también tiene particularidades ocultas. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente aquí? En esta zona no hay energía eléctrica, tampoco hay agua corriente, no hay servicio de gas natural. Entonces vemos de que lo que son recursos que a veces son muy comunes en las ciudades, aquí no están presentes. Entonces, bueno, uno tiene que actuar en consecuencia a eso. Entonces, ¿qué se realizó en esta escuela? Bueno, Laguna Blanca hasta hace no muy poco era algo parecido a un paraje. Hoy ha crecido un poco más. Hoy ha crecido un poco más, tiene ya más una imagen de pueblo. Y cuando fue diseñado se tuvo muy en cuenta las energías renovables. Ahí hay paneles fotovoltaicos, hay calefones solares para el uso tanto de la cocina como de quienes están allí adentro. A su vez verán que tienen grandes ventanales para aprovechar la luz del día. Entonces, bueno, el edificio responde a esto, tiene una clara intención de esto. Ahora voy a mostrar lo que es el camino para llegar a Laguna Blanca, porque yo les comenté que mi provincia es muy diversa y yo quiero que empiecen a ver esas fotos. Ahí vemos un médano gigante. Y ustedes si ven aquí hacia la derecha del camino, en este caso, parece un desierto, ¿verdad? Esta es una casita que nos encontramos de camino. Y como verán, ahí tienen una pilita de ladrillos de adobe. Es una casa que están refaccionando. Esto es una localidad que queda en el medio del camino a Aguascalientes, que se llama Corral Blanco, también un paraje hermoso. Y miren cómo ha cambiado en tan poco, a ver, bueno, no lo saben, pero en realidad son 20 kilómetros. Miren, de este paisaje a ese. Ahora continuamos hacia Aguascalientes. Ahí vemos diferentes. Miren ahí lo pedregoso. Vemos ahí un valle. Y antes de esto, bien, ¿se acuerdan la pregunta que hicimos al principio? Y esta es una pregunta que obviamente voy a hacer retórica. ¿Qué es lo que vimos en todo el viaje? En este viaje, en este recorrido de fotos, que para eso me he permitido abusar con la cantidad de fotos. La mayoría me va a decir, o va a pensar, no precisamente ustedes, pero me refiero a alguien que no conozca lo que es la ruralidad en sí, va a decir, y bueno, aquí no se vio nada. No hay nada. No hubo nada. Y la verdad, el peor error es convencernos que allí no hay nada. El peor error es convencernos que ahí no hay nada. Eso justifica que nosotros no hagamos nada como Estado en los lugares donde creemos que no hay nada. Y realmente ahí hay mucho. Hay muchas cosas. Estamos hablando que allí viven personas.
No podemos naturalizar el que allí no hay nada. También yo utilicé a propósito la palabra desierto. Es un error mencionar que allí es un desierto, en el sentido que a veces se lo toma, porque ese desierto, esta nada, este vacío, además que poder permite de justificar el que yo no haga nada allí, también me permite hacer otras cosas sobre ese lugar, a veces más bien en cuestiones económicas, vamos a decir, creyendo que ahí efectivamente no existe nada. Entonces de esa forma nos olvidamos de las personas que viven ahí. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? El decir esa nada nos permite avanzar sobre las culturas que allí viven, porque allí viven personas. Yo en una diapositiva puse que allí viven 1.500, 1.100 personas en todas estas zonas. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos en nuestra estructura mental, visto esto de que no encontramos una urbe. Entonces, si no hay ciudad, no hay nada. Pero claro, porque es ese concepto de urbanidad, ruralidad tan dual, que a veces está como extremo, que no nos deja ver que existe allí algo. ¿Qué es lo que pasa? A veces no... ¿Qué se tiene en cuenta como rural? Y esto se ha configurado en todo el país, más sabiendo de que todo el país es diverso. Cuando hablamos de rural, muchas veces se piensa en una granja de la pampa húmeda, con sus sembradíos, con sus tractores, con su gran cantidad de animales, vacunos, bueno, los que haya, y esas imágenes se han consolidado en nuestra cabeza, ya sea a través de los medios de comunicación y mucho más aún por los manuales escolares. Entonces, cuando hablamos de ruralidad, hablamos de eso, y esto también es ruralidad, ¿o no? Eso es Aguascalientes. Ese lugarcito que ven allá es Aguascalientes. Y si yo les digo que son los edificios que allí se ven, voy a tratar que me vean la puntita, eso celestito ahí es un invernadero. Eso blanquito que ven acá es la escuela primaria. Acá atrás está la vieja escuela primaria y acá hay un albergue. Voy a mal utilizar un concepto. Ese sería el centro. ¿Y por qué digo mal utilizar un concepto? Porque yo sí hablo de que no hay que vincular lo urbano a lo rural, yo estoy cometiendo un error en decir este es el centro, porque el centro urbano. Más sin embargo, ¿a qué me refiero? Que es el centro de reunión, de encuentro de estas localidades. La escuela ha pasado a ser el centro de reunión de la sociedad, porque en este caso, Aguascalientes está compuesto por 24 parajes. Esos 24 parajes integran lo que sería la localidad. ¿Por qué se eligió Aguascalientes? Y ahora sí empiezo a hablar de la creación de esta escuela. ¿Por qué se eligió Aguascalientes para crear esta escuela? Porque Aguascalientes es una localidad que queda en el medio de otras dos. A esta escuela asisten alumnos de tres localidades de pueblos originarios, en este caso Aguascalientes en sí, Carachi y La Angostura, que quedan a 15 y 20 kilómetros respectivamente. Como ustedes verán, los caminos son de tierra, son caminos que prácticamente no se ven, en algunos casos hay huellas, entonces es un lugar de difícil acceso. Aguascalientes, al igual que Laguna Blanca, no posee energía eléctrica, ni agua corriente, ni servicio de gas natural. Entonces, bueno, pero ¿qué ocurre? En toda esta zona, cuando hicimos un relevamiento con el nivel primario, nos dimos con que había casi 50 alumnos sin estar escolarizados de las últimas promociones del nivel primario. Entonces, bien, ¿qué hacemos con esos chicos? ¿Los dejamos allí diciendo, no, es muy difícil llegar, no se puede, o le buscamos una solución? Bueno, en este caso nosotros le buscamos una solución. Quien más insistió en esto, porque la verdad también a veces hacer una escuela en un lugar así, claramente tiene que haber una intención política. En este caso fue la ministra de Educación de nuestra provincia, Andrea Centurión, quien me delegó la tarea de hacer esto de manera urgente. Y efectivamente a eso nos pusimos en empeño. Y al llegar allí, tuvimos obviamente la ayuda de muchas personas, porque como ustedes dirán, yo llego hasta allí, pero hay otras dos localidades que integran. Entonces, bueno, empezamos en el mes de enero. Luego de todo lo administrativo que hay que hacer en el Ministerio de Educación, vamos a las partes de la institución en sí. Empezamos en enero y el cacique de la comunidad de La Angostura, Bernardo, en comunicación con él, me dijo que para ellos esto es un día histórico, porque realmente ellos querían una escuela secundaria. Porque la escuela primaria está, que es la escuela 163 de Aguascalientes, pero ellos querían con que sus chicos continúen con su formación. Entonces, bien, cuando yo llegué hasta allí, en unas imágenes que voy a mostrar aquí, me reuní con la comunidad y les aclaré
¿qué intenciones teníamos? Nosotros allí no es que íbamos a dar ¿cómo decirlo?, un servicio recortado, no, íbamos a dar las mismas materias, adecuadas obviamente, pero las mismas materias que en cualquier escuela, no es que a ver, no es que le vamos a hacer un favor, ni tampoco que ellos tienen que estar agradecidos. Esto tiene que quedar claro, la educación es un derecho, por lo cual el Estado tiene la obligación de dar a los ciudadanos este derecho. Y eso fue efectivamente lo que hicimos. Como ustedes verán, ahí están los papás, los abuelitos, quienes realmente estuvieron muy emocionados en ese momento. Yo quiero que vean cómo ellos están vestidos, conservan mucho de sus tradiciones, mucho de su esencia de gente del lugar, más allá de uno que otro que puede estar, pero eran gente que estaba muy, muy emocionada por sus hijos, por sus nietos en este caso. Luego de esto, perdón, antes no quiero olvidar de mencionarlo, ¿cómo hicimos? Una vez, posterior a esa reunión, a quien me acompañó el supervisor del nivel primario, Carlos Vázquez Miranda, y también el profesor que estaba a cargo de la dirección de la escuela, Rubén Bordón, conjuntamente con la supervisora del nivel secundario, Norma Mamani, ellos se encargaron de organizar lo que fueron los horarios, de hacerme los nexos necesarios, porque yo aún no conocía esa zona, conocí otra parte de mi provincia, pero no esa zona. Y también a la profe de inglés, que ella enseña en el nivel primario, y ella era itinerante entre estas tres localidades que mencioné, Karachi, La Angostura y Aguascalientes. Entonces ella se encargó de la inscripción. Ella fue por cada escuelita e inscribió a los chicos para evitar que, obviamente, que caminen hasta aquí, lo que los papás, en este día, ella fue hasta allá y los inscribió. Luego de eso me dirigí a la ciudad de Belén, que es la cabecera departamental. Y allí, las personas que están allí son los profes que iban a ir a enseñar allá. ¿Cuál fue la intención de esta reunión, que fue al día siguiente de yo visitar Aguascalientes? No fue darles miedo, no fue darles miedo. ¿Por qué digo darles miedo? Pero sí aclararle a dónde iban. Porque muchas veces, reitero esto, no se conoce la ruralidad en sí. A veces pasa que los docentes que van a escena rural generalmente van porque son los lugares donde poca gente quiere ir a trabajar. Obvio, a todo el mundo le gusta estar más cerca de donde uno reside. Y acá estamos hablando de que había 230 kilómetros de distancia, un lugar donde no había servicios, como ya mencioné. Entonces era advertirles todo esto para que ellos lo tengan presente. Y además de advertirles, bueno, decirles, miren, si ustedes creen que no van a poder ir ahora, díganme y buscamos otros perfiles, que obvio esto se tiene que hacer por asamblea, no es que yo los elijo tampoco. Pero al final ellos estuvieron de acuerdo y obviamente fueron. Yo recién dije de que muchos van porque la ruralidad a veces es el primer trabajo para muchos. Y también, por otra parte, son docentes de educación común quienes van a enseñar en un contexto rural. Y hay muchas cosas de la ruralidad, como bien decía recién Ramón, que se van aprendiendo con el correr, con el transitar. Bien, acá voy a hacer una pequeña pausita. Bien. ¿Qué aspectos tuvimos en cuenta? ¿Qué aspectos tuvimos en cuenta para crear esta escuela? Primero, como ya dije que las escuelas quedan en el medio de las tres localidades, ya mencioné las distancias, los tiempos, porque hay una escuela rural de la que pertenece, está anexo la 2, que queda en Laguna Blanca, pero esa estaba a 50 kilómetros de Aguascalientes, 50, 60 kilómetros. Ahora reitero lo mismo, es 1 hora y media en camioneta. En camioneta, claro esto, caminando es muchísimo más, porque allí no hay servicio de transporte. Entonces nosotros tenemos que considerar que los chicos no pueden caminar 60 kilómetros, 50 kilómetros, o que a veces los papás no disponen de un medio de movilidad para que vayan. Entonces, perdón, sigo. Entonces, bueno, teníamos que tener presente eso. Como dije ya lo del tiempo. Entonces, bueno, es importantísimo ya, ¿qué cosas tuvimos en cuenta nosotros? No construir la ruralidad desde lo urbano, que esto es un error que muchas veces se tiene. No, porque lo rural es así, tiene que ser así, debe ser así. Y mucha de esa gente que construye la ruralidad desde lo urbano nunca visitó lo rural, entonces lo hace en base a un imaginario que tiene. Entonces, es fundamental, y desde lo urbano también critica, porque habría que hacer esto, se tendría que hacer esto otro. Entonces, eso hay que tenerlo presente siempre. De ahí, entender la moral de los pobladores, eso es conocer su cosmovisión del mundo. ¿Por qué digo esto? No es pensar
lo que nosotros creemos que es mejor para ellos. Cuando hablo de nosotros me refiero a nosotros Estado. No es pensar lo que nosotros creemos que es mejor para ellos o que nosotros vamos a llevarle la receta mágica para la solución de todos sus problemas, sino de que entender que ellos son distintos, son diversos en algunas cosas y tienen su derecho y pueden ser así. No tienen que ser como nosotros queremos que sean. Entonces, bien, esta escuela le tiene que ser útil al contexto, le tiene que ser útil a ellos en su contexto. La orientación que nosotros le hemos dado es agroambiente, justamente pensando en sus prácticas. ¿Por qué digo sus prácticas? Porque nosotros pusimos la escuela en el turno mañana, cuando muchas de las escuelas rurales funcionan en el turno tarde, porque funcionan a contraturno del nivel primario. Pero ¿por qué lo pusimos en el turno mañana? Porque una práctica muy común aquí es que los chicos desde su corta edad empiezan a ayudar a los papás y a las mamás en las tareas de la casa, vamos a decir, en las tareas del campo, cuidando animales. Entonces, si yo lo ponía a la siesta, si nosotros decidíamos poner a la siesta a esta escuela, prácticamente le cortábamos todo eso. Y no queríamos. Entonces, a la mañana era más provechoso para que ellos puedan estar el resto del día trabajando con los padres. Ahora, otra cosa que también tuvimos en cuenta es la alternancia. La alternancia. Algo que también le dije a los profes, imagínense que tienen que viajar 230 kilómetros por semana en este caso. Lo que hicimos con la supervisora pedagógica de secundario fue agrupar los espacios de ciencias sociales lunes y martes, los de ciencias naturales miércoles, jueves y viernes. Entonces los profes, y bueno, y las demás materias obvios, entonces los profes, hay un grupo de profes que va de lunes a miércoles y otro grupo de profes que va de miércoles a viernes. A su vez, alternan una semana sí y una semana no. Esto tanto por ellos como por los chicos, porque no es mucho el salario que van a cobrar. ¿Respecto a qué? Respecto al costo que ellos tienen en ir hasta allá, porque ellos no poseen un vehículo, si todos tendrían que ir, les saldría carísimo. Entonces lo que hacen es agruparse ellos mismos y hay personas que los llevan hasta allí. El viaje se lo cobran aproximadamente 10.000, 12.000 pesos, porque como verán y como mostré, es un lugar muy, muy difícil de ir. Entonces entre 4 se hace menos. Ahora, si yo les hago que ellos vayan las 4 semanas que componen el mes, realmente no podrían y el sueldo no les sería suficiente. Entonces hemos llegado a ese punto desde el punto de vista de los docentes. Por el punto de vista de los chicos, recupero esto de sus prácticas. Ellos ayudan en la casa, son parte de ese trabajo tradicional y antiquísimo que tienen con las familias. Volviendo a lo que dije sobre por qué pensar y entender la cosmovisión de las personas que allí están. Porque yo a veces como que se confunde con ese pensamiento antropológico del siglo XIX que hablaba de salvaje, barbarie, civilización, como si fuese evolutivo, teleológico, desde lo antiguo a lo moderno, y como que si ellos fuesen el atraso. Y eso está mal. ¿Por qué ellos van a ser atrasados por ser diversos? Y ahí me tomo en otra escuela de la antropología, que es lo particular. Ellos son particulares, tienen su razón de ser, les gusta ser así. Son así, han sido criados así. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ir a cambiarles? A eso me refería con estas soluciones, estas recetas mágicas, que nosotros creemos que le vamos a traer la solución a todos sus problemas y los forzamos a ellos a algo que no quieren, pero nosotros creemos que les va a hacer bien. Entonces, esas cosas son necesarias siempre tenerlas en cuenta. Allí, bueno, además, la escuela está creada en un periodo especial. En Catamarca tenemos el periodo especial que funciona desde fines de agosto hasta principios de mayo por las temperaturas. Hay temperaturas bajo cero muy, 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 muy extremas. Entonces, de esta forma, en el verano, a ellos les mejor estar allí. Respecto de los alumnos, ¿cómo hicimos la escuela? La creamos de una manera gradual. Ellos, como eran, ya dije, al final se terminaron inscribiendo 38 chicos de estas localidades, incluso chicos un poco más grandes de la edad que les correspondería ir al primer año, respectivamente. Pero, ¿cuál es la intención? De que cualquier alumno, así tenga 17, 18 años, un poco más incluso, mientras quiera escolarizarse, puede hacerlo, porque son herramientas que les van a servir a ellos para un montón de cosas que trabajan allí. Entonces no era gracias. Entonces no era solamente a los chicos. Tuvimos, como dije, la primera vez que había una escuela secundaria en esa zona, por lo cual era aprovechar a la escuela para que todos puedan estar allí. Entonces, bien, la escuela comenzó. Nosotros, ¿qué es lo que ocurrió? No teníamos un edificio propio.
¿qué otros trámites tuvimos que hacer? Tuvimos que hablar con el delegado municipal para que nos preste el salón de la parroquia. Y ustedes dirán, ¿los chicos no van a una escuela? La escuela la hacen el docente y los chicos. No en sí la estructura. Nosotros nos hemos comprometido a realizarlo, obviamente, pero si nosotros esperábamos hasta que en algún momento podamos hacer la estructura de lo que creemos en una escuela, quizás no empezábamos más. Y ante el riesgo pedagógico que todos estos 50 alumnos que habíamos hecho primero el relevamiento decidimos hacerlo de manera urgente. A su vez también, aprovechando el momento histórico en el que estamos, también se les ha entregado computadoras a los chicos. Y ustedes ahí podrán decirme, pero si recién dijo que no hay corriente, que bueno, hay unos cuantos paneles solares en los cuales van a poder, paneles fotovoltaicos en los cuales van a poder cargarla, y a su vez nosotros sí estamos gestionando para ampliar eso, para que haya mayor capacidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Quizás si no aprovechábamos ahora en que les den las computadoras, quizás en unos años no podíamos. Entonces, bien, era que ellos los tengan, y como que fue un día muy emotivo para ellos. Fue la señorita ministra hasta allí a entregarles las computadoras en persona, habló con la gente de las comunidades, y las comunidades realmente están muy, muy agradecidas. Realmente están muy agradecidas, no porque tengan que agradecerlo, sino porque sienten que se los ha tenido en cuenta de una manera muy particular y muy presente. Y eso para nosotros es algo muy, muy importante. León, Al cabo de... Sí, León. ¿estoy con tiempo todavía? Estamos ya acercándonos a la hora que tenemos de tope, así que si te parece ir Bien, 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 voy redondeando cerrando, voy brevemente. cerrando. Dale, Yo soy de gracias. hablar mucho, pero porque me apasiona y me gusta. Pero ya voy cerrando. Está Bien, buenísimo, pero a ver si... bien, bien, perfecto. Bueno, a las 2 semanas de haber inaugurado esta escuelita que funciona en Aguascalientes, como les comenté, allí se eligió por asamblea interna un vicedirector, que es el profe Alberto Sánchez, quien es un profesor muy, muy diligente, le gusta gestionar cosas, y esto no quiero dejar de mencionarlo. Él gestionó con bueno, autoridades de la zona para que los chicos realicen un viaje. Y en este caso realizaron un viaje a Londres y a Belén, que son ciudades, dos de las ciudades más importantes del departamento de Belén, con estas salidas didácticas. Y ellos fueron hasta el sitio arqueológico El Xincal, que el Xincal es de las ruinas incas más importantes que tenemos en la región, conjuntamente con el fuerte del Pucará, en el departamento de Andalgalá, donde los chicos conocieron mucho de estas tradiciones, bien, perdón, de este legado de los incas. Ahora bien, ustedes ven que están los chicos todos allí, muchos de ellos, y esto, aunque les parezca a muchos increíble, era la primera vez que salían de la localidad. No conocían más allá de donde viven. Esta experiencia que tienen gracias a la escuela es fabulosa para ellos. Entonces fueron aquí al Xincal, además también estuvieron en un desfile, bueno, ahí vemos un poco de imágenes del Xincal, que ese era un gran depósito que había. Estuvieron en un desfile. Estaban muy contentos de tener su camperito, su busito azul. Si bien muchos a veces cuestionamos los uniformes, no voy a entrar en ese detalle, pero ellos tenían esa sensación de sentido de pertenencia, de identidad, esa camperita azul que tanto representa la escuela secundaria rural número 30, y la emoción que me comentaba que tuvieron cuando ellos desfilaron, porque se los mencionó, y algo que parece a veces tan simple, porque se los mencionó. Entonces, esta salida que les permitió eh, sentirse un grupo. Era la primera vez que salían sin papá, sin mamá, y es muy difícil a veces para la comunidad de esto. Y ellos estuvieron todos juntitos allí y comieron y durmieron, todos bajo el cuidado de los profesores, a quien quiero agradecer, que son Antonio Santana, Celeste Aguilera, Silvina Leguizamón, Jorge Luis Ponce, Claribel Vega, Claudia Carrizo, Tania Soria, Belinda Yapura y Marcela Dannert. No quería dejar de mencionarlos porque realmente estos docentes están haciendo patria en ir allí, porque es una zona muy difícil, yo que la conozco he ido. Así que bueno, quiero agradecerles a eso. En nombre del Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca, agradezco nuevamente a la Universidad Popular por el espacio, a Olga Sátera, mi querida amiga, por permitirme esta oportunidad de manifestarlo, algo que a mí realmente me apasiona, y espero que les haya gustado la disertación. Perdón si a veces soy un poco efusivo, pero me apasionan realmente las cosas. Muchas gracias, León. Y bueno, creo que así como que cada uno de los niveles fue focalizando y aportando en distintas cuestiones, bueno, creo que con vos transitamos directamente, por decirlo de alguna manera, parte de la ruralidad, pero sobre todo esto, ¿no? Quedarnos con lo que nos acercás de que no hay una sola manera de definirla y de entenderla, y mucho menos desde
oposiciones, ¿no? Duales. Creo que eso está muy bueno, sobre todo para pensar esta relación que nos proponíamos en la actividad, ¿no? El hacer escuela entre la ruralidad y la interculturalidad, y creo que cada una de las exposiciones fue acercándonos a entender de una manera un poco más compleja, menos uniforme, estas dos ideas que muchas veces responden a modalidades o no tanto, porque hay un recorrido hasta que se convierten en tales, ¿no? Así que, bueno, eso como un poco un comentario sobre esto que traías, y había algunas preguntas puntuales, creo que para León, creo que algunas tal vez las fuiste respondiendo, pero por las dudas, preguntaban esto por los docentes que van desde Capital, y si hay posibilidades de que los docentes que van a Aguascalientes se les ponga un vehículo hasta allá para no gastar tanto. Bueno, creo que algo de eso fuiste después comentando, fueron preguntas que se fueron haciendo al inicio, no sé si querés retomar brevemente y a ver, ¿hay alguna otra pregunta? Preguntan si los caciques de las comunidades originarias solicitaron adecuaciones curriculares para atender su cultura. Fue otra de las preguntas que dejaron para esta exposición. Brevemente, por favor, si puede ser. Bien. Sí, los caciques siempre, también lo hace el arqueólogo que yo mencioné recién, Daniel Delfino, como lo hace también la abogada Morales, la doctora Morales. Son personas que están en contacto con la comunidad y siempre están viendo de que se adecúen sus contenidos. Nosotros lo estamos haciendo, estamos viendo de planificar, de cambiar la caja curricular de muchas escuelas rurales, perdón, de las escuelas rurales y diferentes orientaciones que les queremos dar, 3 en particular. En el caso de Laguna Blanca, queremos orientarla a turismo, porque es una zona muy turística y ustedes habrán visto que yo también intenté promocionar un poco la zona. Así que sí, estamos siempre pensando en lo que ellos necesitan. Ahora siempre ocurre un problema, que a veces ellos quieren que sean docentes de las comunidades quienes opten, y acá la única forma de optar los espacios son a través del listado de orden de mérito. Entonces no podemos saltear eso. Acá en nuestra provincia tenemos una junta de clasificación y es a través del listado de orden de mérito quienes se optan los cargos. Entonces no es una cuestión de decir vos sí, vos no con el dedo, sino de que hay un listado que eso lo permite o no. Y respecto del transporte, sí, nos encantaría, pero la verdad, hoy por hoy es imposible, porque nos ocurre en muchos lugares que tratamos de que haya un servicio de transporte, pero el drama es que no hay oferentes. Y al no haber oferentes, es muy difícil poder solucionar este tema. Hay muchas cosas que se van a ir solucionando como por la marcha, pero yo siempre le digo a los profesores que tienen la Dirección Provincial de Educación Rural, para ellos, y nosotros siempre vamos a gestionar para que las cosas salgan rápido. Cuando ellos optaron, nosotros hicimos todos los trámites para que ellos a los dos, sabiendo al lugar donde iban y los gastos que iban a tener, para que en el lapso de 2 meses cobren, y efectivamente así fue. La mayoría de los docentes empezaron en enero, en marzo ya estaban cobrando. Entonces lo que buscábamos es eso, que se sientan contenidos y acompañados, porque también, y esto no lo quiero decir de una mala forma, también hay que entender que estos docentes están desprotegidos en algunas cosas hasta que no empiezan a tener un ingreso económico, entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Gracias, Leona, y también suma sus comentarios y saludos una docente de la escuela. No sé si Olga o Lau quieren sumar algún comentario y ya vamos encaminándonos hacia el cierre de la actividad. A ver, yo solo retomaría 2 preguntas que planteó Cintia en alguna de las diapos y que me parece que de alguna manera sintetizan la intención del encuentro y también las presentaciones, ¿no? Que es esto de, bueno, y entonces, ¿cómo es que tiene que ser la escuela rural? ¿Cómo es que tiene que hacerse la escuela rural? Y en definitiva, ¿qué es lo que tiene que enseñar? Y la verdad que cada uno fue poniendo como que no está todo dicho respecto de las 2 preguntas. Si pensamos en el ejemplo de Misiones, y lo tomamos como un caso para considerar en el medio de estas reflexiones que venimos haciendo, tenemos como
la posibilidad de prestar atención en que una escuela con una particularidad de estar emplazada en una comunidad necesita incluir nuevos perfiles. No alcanzan los perfiles habituales, necesitamos a los ADIs, lo necesitan los estudiantes, lo necesitan la comunidad y lo necesitan también los docentes. Y en la construcción que hagan van a establecer exactamente qué particularidades tiene que tener la alfabetización en la lengua materna para después avanzar hacia la segunda lengua. Si pensamos en lo que nos traía Cintia, resulta que ahora sabemos que en la medida en que fueron creciendo estas escuelas dispersas de algunos parajes, hasta se puede dar lugar a la interrupción del funcionamiento de los internados, con lo que implica que los chicos se queden con sus familias. Entonces, hay algunas construcciones, hay algunas maneras de mirar la escuela, pensar la aldea escolar, pensar la construcción multinivel, etcétera, que nos habilita a suponer nuevas formas escolares. León decía, no alcanzó con la escuela, tuvimos que pensar en un anexo. No alcanzó con el director, tenemos que pensar en un vicedirector en el anexo. Y los propios colegas preguntan qué pasa, qué dicen los caciques en relación a qué es lo que hay que enseñar allí. Tuvimos la oportunidad de prestar atención a algunas cosas a pasado y vimos estas respuestas a pasado, en el caso de Cintia, y en términos de continuidad. ¿Qué observaciones y reflexiones que hace un docente durante su práctica puede retomarlas posteriormente para volver a pensar en la comunidad en la que trabajó? Sabemos muchas cosas para el presente, pero fundamentalmente esto que vimos en el pasado y que lo sabemos para el presente, podemos atesorarlos para pensar mejores tramas entre escuelas y comunidades a futuro, y me parece que el trabajo compartido de algún modo tiene que ver con eso. Así que agradecer infinitamente a los colegas que han puesto a disposición de nuestros pensares sus saberes y sus sentires para que podamos seguir avanzando en estas preocupaciones. Un placer. No, bueno, por mi parte agradecerles a quienes expusieron, a todas las personas que acá nos acompañaron desde la escucha, desde las preguntas, desde las felicitaciones, esta comunidad, ¿no?, que se arma a partir de estos encuentros virtuales, que creo que son espacios muy necesarios para los que nos encontramos quizás tan lejos en el espacio y con preocupaciones tan cercanas, ¿no? Y de lo que se trabajó acá, yo me quedaba como con tres cuestiones principales, ¿no? Me parecía que en todas aparecía con mucha fuerza para pensar esta relación entre la interculturalidad y la ruralidad. Por un lado, el territorio, ¿no?, con mucha centralidad, en cada caso de manera específica, pero en las tres exposiciones la territorialidad tiene un peso sumamente importante, incluso en la presentación de León, ¿no?, con estas imágenes. Las imágenes son muy fuertes. Uno cuando escucha a las maestras de Misiones o a Cintia en Chubut, imagina los paisajes, ¿no? Pero bueno, ver también estas imágenes, alguna de las exposiciones decía, bueno, el territorio impone ciertas condiciones a partir de las cuales hay que construir, ¿no?, conocimientos, interpelar estos diálogos. Y me parece que la centralidad del territorio es algo que hay que volver como a trabajar. La otra cuestión que me parece central es la vida cotidiana, ¿no?, que también apareció en las tres exposiciones. La importancia de la vida cotidiana y de los ciclos de la vida cotidiana para entender no solo las comunidades, sino la relación con esos estudiantes y con esas estudiantes.
Y la otra me parece que también es muy fuerte, que es la escucha, que también apareció en las tres, ¿no? Entonces son como tres cuestiones con las que me quedo para seguir reflexionando. Me parece que son cuestiones transversales que nos pueden ayudar a pensar, bueno, cómo volvemos a esta cuestión de la construcción de lo común, que finalmente, aún en esta diversidad, nos sigue como preocupando. Así que bueno, agradecida por todas estas cuestiones que nos permiten seguir pensando en problemas tan complicados de resolver después en el día a día. Y esto de la escucha también no lo mencioné, pero era algo que me había quedado muy presente, ¿no? Cómo fue apareciendo en cada una de las exposiciones como formas de construir esa escolaridad en el día a día, desde el rol que también resaltaba recién Olga de los auxiliares docentes indígenas en conjunto como pareja pedagógica, ¿no? De Paola, en este caso como maestra de nivel inicial, que fue algo muy importante, ¿no? Y algo que en definitiva fueron construyendo estas dos personas en el día a día en ese aula, no algo que esté tan claramente planificado, porque es una figura que muchas veces aparece más como traductora o como subordinada, retomando esta palabra que traía Cintia, también, que es muy discutible, pero muchas veces aparece en ese rol. Bueno, y en esto que traía León de cómo se fue decidiendo, en dónde se fue decidiendo situar a ese anexo también, me parece que en los tres casos fue algo muy, muy central. Bueno, también les agradezco muchísimo a todos los expositores, a León, a Cintia, a Brígido, a García, a Paola especialmente, bueno, a Olga y a Laura por la actividad compartida, y a todos, todas y todos los que nos fueron acompañando con preguntas, comentarios y quedándose todo este tiempo de un jueves por la tarde. Así que muchas gracias. Bueno, Gracias, si no, y hasta la próxima. bueno, si no hay alguien que quiera hacer un comentario adicional, damos por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias en nombre de la UNIPE, a todos y a todas. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias a ustedes, a todos.